Gracias, Jesús. Esta semana estuve visitando las iglesias Maranata en el estado de San Luis Potosí. Gloria al Señor. El bello estado de San Luis Potosí. Estuvimos en la capital el lunes en San Luis Potosí, y de ahí partimos hacia la Huasteca Potosina, uno de los lugares más bellos de la República Mexicana. Gloria a Dios, lleno de belleza natural impresionante. Y estuvimos visitando las iglesias en esa zona, particularmente predicando la palabra de Dios, animando a la iglesia a seguir adelante. Y pues vengo muy contento porque veo que la obra de Dios avanza sin importar el lugar. Amén. Avanza sin importar las limitaciones, avanza sin importar si hace 44 grados de calor, sin aire acondicionado. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Y la gente, gloria a Dios, tienen un corazón para Dios. Lo más importante para ellos es recibir la palabra de Dios. Claro, nosotros sufrimos un poco, ¿verdad? Me acompañaron dos hermanos de la iglesia y sufrimos un poco porque no estamos acostumbrados a ese nivel de calor, pero pues con mucho amor, gloria a Cristo, ahí predicando la palabra de Dios y amando a la gente, amando a los hermanos. Las iglesias les saludan esta iglesia. Somos una gran familia en el país y estoy contento, gloria a Dios, de ver que seguimos avanzando y seguimos creciendo como ministerio a nivel nacional. Amén. Quiero entonces que leamos Efesios capítulo 1. Quiero leer desde el verso 3. Voy a aprovechar para que podamos ahondar un poquito más en el contexto de lo que vamos a estudiar en este día. La palabra de Dios dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cuántos saben, mi amado hermano, que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo? Diga conmigo: yo estoy bendito. Dice la palabra del Señor que nos bendijo con toda clase, dice una traducción, toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió, verso 4, en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Verso 11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito. Diga conmigo: predestinados conforme al propósito. Esa palabra predestinado significa destinados de antemano. Destinados de antemano al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo Jesús. Hagamos una breve oración. Particularmente yo quiero que usted ore, mi hermano, para que Dios le hable en este día. Padre, en el nombre de Jesús, a través de la palabra de Dios te pedimos que tú nos ayudes a oír tu voz, a entender, Señor, a recibir, Padre, lo que hay en tu corazón, que podamos comprenderlo, que podamos entenderlo, que podamos recibirlo.
que podamos abrazarlos, Señor, con fe y con expectativa en el nombre de Jesús. Amén. Tengo el deseo de estar enseñando las próximas semanas acerca de uno de los temas más importantes relacionados con nuestra vida, el propósito. Diga conmigo, el propósito. Es importante que cada uno de nosotros pueda entender acerca del propósito. Hoy en día se habla mucho del propósito. Y claro, cuando hablamos del propósito nos referimos al nuestro. Siempre estamos pensando en nuestro propósito. Es importante que podamos entender quiénes somos en realidad. Y yo no me refiero a cómo te llamas o dónde vives o qué haces. Cada uno sabe exactamente esas cosas. Yo voy más allá. ¿Qué somos dentro del diseño de nuestra vida y cuál es el propósito para el cual fuimos creados? Cada uno de nosotros debe ir entendiendo en la medida de su madurez y de su capacidad cuál es el propósito con el cual Dios nos creó. No somos un accidente, no somos simplemente resultado del azar, no somos un accidente cósmico tampoco. Somos creados por Dios con un propósito. Diga, yo soy creado por Dios con un propósito. Probablemente suene muy básico, pero son cosas que usted necesita entender. Dios me creó con un propósito. Eso es algo fundamental en mi vida. Dios me creó con un propósito. Ahora, obviamente el hombre al distanciarse por causa del pecado de Dios, pues evidentemente se distancia también en su comprensión y en su entendimiento del propósito para el cual Dios lo creó. Y entonces nos volvemos a este egoísmo, a este humanismo, a estas ideologías centradas en mí, y caemos en el error de pensar que efectivamente tenemos un propósito, pero Dios no está conectado con él, o Dios no está involucrado en él. Uno de los grandes errores, mi amado hermano, de las personas que viven su vida de manera infeliz, diga infelicidad. Quiero decirle algo, la infelicidad está completamente relacionada con la desconexión del propósito. La infelicidad del hombre está totalmente relacionada con su desconexión del propósito. Y probablemente él tenga propósitos personales, pero sabe, nuestros propósitos personales se parecen más bien a los propósitos de Año Nuevo. Tienen esa pobreza de comprensión que a los propósitos eternos de Dios. Nuestros propósitos, cuando pensamos en el propósito, estamos pensando más bien en propósitos temporales, en propósitos a corto y a mediano plazo, cosas pero tan superficiales, mi amado hermano. Casi en la eternidad no figura dentro de estos planes y propósitos. Cuando nosotros somos seres eternos, somos creados por Dios, tenemos un propósito, pertenecemos al ámbito de la eternidad. Así que es importante entender que Dios me creó con un propósito y que yo no puedo nunca llegar a desarrollar mi máximo potencial y nunca voy a lograr a desarrollar mi máxima plenitud hasta que yo entienda cuál es mi lugar dentro del plan y del propósito de Dios. ¿Sabe? La felicidad del ser humano, mi amado hermano, en esta tierra consiste en llegar a descubrir cuál es el lugar que él o ella ocupan dentro del plan y del propósito de Dios. Así que la búsqueda principal del hombre, que claro está muy relacionada con la felicidad, no debería estar centrada en lo que yo quiero, en lo que yo pueda poseer o en lo que yo pueda lograr en esta vida. La gente hoy en día así es como busca la felicidad. La gente hoy en día así es como busca su sentido de realización: los logros, las posesiones y mis deseos personales. Pero la mayor parte de las personas que están buscando eso están infelices y no están plenas. ¿Por qué? Repito, no somos o no fuimos creados independientemente del propósito de Dios. Así que la verdadera felicidad, si usted puede entender esto, mi hermano, usted está mucho más cerca de ser feliz. Entender que la felicidad del ser humano está completamente conectada con descubrir su lugar
en el plan y en el propósito de Dios. Siempre que el hombre quiera hacer las cosas a su forma, siempre que el hombre quiera mantenerse distante de Dios, siempre que el hombre quiera, gloria a Dios, de manera obstinada permanecer haciendo las cosas a su modo, mi hermano, esa es la dirección que es más cercana a la infelicidad, a la falta de realización, que a la verdadera felicidad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hay algunas cosas que definitivamente pueden llegar a golpear un poco nuestros deseos personales, pero siempre es con el propósito de llevarnos a entender qué es lo verdaderamente importante en esta vida. Amén. Quiero decirle algo. Dios no actúa movido por emociones. Dios no actúa movido por circunstancias. Dios no es como nosotros en ese respecto. El hombre particularmente actúa movido por emociones o actúa movido por circunstancias. Nosotros la mayor parte del tiempo reaccionamos. Escuche, ¿quiere conocerse, mi hermano? ¿Cuántos quieren conocerse? La mayor parte del tiempo nosotros reaccionamos a las cosas. Reaccionamos a una emoción o reaccionamos a un entorno, a un ambiente, a una circunstancia. Actuamos la mayor parte del tiempo reaccionando a las cosas. Dios no es así. Dios no reacciona porque a Dios no lo sorprende nada. Dios no se mueve, mi hermano, en base a emociones o a circunstancias. Él actúa en base a propósito. Diga conmigo, Dios actúa en base a propósito. Es decir, ya Dios sabe de antemano lo que Él debe hacer. Él sabe de antemano lo que Él debe mover, porque Él se mueve en base al propósito, y sus emociones y las circunstancias no mueven esa particularidad de Dios de actuar en base a su propósito. ¿Sabe qué es lo que mantiene ocupado a Dios, mi amado hermano, en la tierra? Su propósito, no los problemas de la tierra. Mire, la tierra está llena de problemas, pero Dios sigue actuando en base a su propósito. Así que usted nunca va a ver a Dios apurado, nunca va a ver a Dios desesperado, nunca va a ver a Dios ansioso como las personas cuando se están comiendo las uñas por ansiedad, por preocupación. No. A veces nosotros, los seres humanos que somos impacientes, llegamos a pensar, pero ¿cómo es posible que ante todo lo que está sucediendo y aparentemente como que Dios hace nada? Recuerde esto siempre: Dios actúa en base a propósito, no es emocional. Es decir, no que no tiene emociones, sino que no es gobernado por sus emociones. Dios no se mueve por las circunstancias, Dios se mueve siempre en base al propósito. Así es que usted puede ver blanco, negro, frío, caliente, alto, bajo, y Dios sigue actuando en base a un propósito. Y los cristianos deberíamos actuar exactamente de la misma forma. Deberíamos aprender a actuar movidos por el propósito y no movidos por nuestras emociones y tampoco por nuestras circunstancias. Amén. Ahora escuche esto. Lo que verdaderamente mantiene ocupado a Dios es el propósito. Es lo que hace que Dios actúe y se mueva de cierta forma. Es lo que hace que Dios haga las cosas como Él las hace. El propósito. Y usted y yo acabamos de leer en Efesios 1:11 que fuimos nosotros, diga nosotros, diga yo, fui predestinado conforme al propósito. Esto es, yo fui destinado de antemano por Dios a ser parte de ese propósito. Hemos llegado, mi amado hermano, muchas veces el pueblo de Dios al grado de nosotros querer que Dios actúe o se mueva de cierta forma a nuestro favor. Escuche bien, la verdad siempre es esta: Dios solo está comprometido con aquello que está en armonía con sus planes y deseos. O sea, los cristianos somos caprichosos, mi hermano. Queremos que Dios se mueva a nuestro favor, pero en nuestros términos. No entendemos que Dios se mueve conforme al propósito.
Y claro que aunque tenemos un Padre que es bueno, que quiere lo mejor para nosotros, un Padre que tiene planes de bien para cada uno de nosotros, como dijo el profeta, pero nosotros debemos de tener el deseo de comprenderlo más. Mire, nosotros deberíamos hacer un compromiso con esto, mi amado hermano, tratar de entender mejor a Dios, para que dejemos de frustrarnos, para que dejemos de actuar en ignorancia o en ingenuidad en la vida y no saber cómo Dios piensa, qué es lo que a Él le importa. ¿Está aquí, mi hermano? ¿Qué es lo que Él ama? ¿Cuál es su propósito? ¿Sabe? En alguna ocasión Jesucristo ya a los 12 años entendía que Él debía involucrarse en el propósito de su Padre. ¿Usted recuerda la historia cuando iban de año en año a Jerusalén a adorar? Probablemente era el tiempo de la Pascua, creo que era el tiempo de la Pascua. Y entonces venían de todos lados a Jerusalén a adorar. Y en alguna de esas ocasiones Jesús, siendo un jovencito, se quedó en Jerusalén hablando con los maestros, con los intérpretes de la ley, con toda esta gente cercana al templo y al sacerdocio. Sus papás pensaron que venía en la caravana con ellos y regresaron a su casa. Se dieron cuenta después de que no estaba. Apurados, preocupados, asustados, regresaron a Jerusalén y encontraron a Jesús en el templo, platicando con los maestros de la ley, platicando con los intérpretes de la ley, haciéndoles preguntas y respondiendo preguntas. Y la Biblia dice que los maestros, los intérpretes, toda esta gente se quedaban asombrados con las respuestas que Jesús daba. Probablemente también hacía preguntas que hacían que estos hombres se rascaran la cabeza. Y entonces María y José le dijeron a Jesús: ¿dónde has estado todo este tiempo? Te hemos estado buscando, hemos estado preocupados por ti, nos hemos angustiado. Y Jesucristo dijo: bueno, que ustedes no saben que en los negocios de mi Padre me es necesario estar. ¿Qué significa esto, mi amado hermano? Jesús ya desde muy pequeño tenía una comprensión acerca del propósito de Dios, y él sabía que él había sido llamado a involucrarse en ese propósito, había sido llamado en alguna forma a conectarse con ese propósito, había sido puesto por Dios para funcionar en esta tierra totalmente conectado con ese propósito. Él dijo: en los negocios de mi Padre. ¿Y cuáles son los negocios de mi Padre? ¿Cuáles son los negocios del Padre? ¿Sabe? Si alguien debería de conocer y entender mejor los negocios del Padre, deberían de ser los cristianos, porque son hijos de ese Padre. Una pregunta, mi hermano: nos interesa conocer los negocios del Padre. Nos interesa saber qué es lo que mantiene a Dios dirigido en cierta dirección. Anhelamos conocer cómo Dios piensa, qué es lo que le agrada, qué Él está buscando, cuál es su propósito, porque se supone que usted y yo hemos sido destinados de antemano a ser parte de ese propósito. Nuestro Dios nos ha creado para ser parte de ese propósito, involucrarnos en Él, trabajar en Él, cooperar con Él. Y únicamente entonces usted y yo vamos a descubrir quiénes somos y para qué Dios nos creó. De manera que lo más importante para mí debería ser entender los negocios de Dios, entender los planes y los propósitos de Dios, para que después no me comporte como un hijo berrinchudo que quiere todo de papá, pero no entiende por qué dice sí y tampoco entiende cuando dice no. ¿Usted le ha pasado eso, padre de familia, alguna vez? Que sus hijos quieren algo, están insistentes. Y puede ser cualquier cosa, no necesariamente es algo material. Puede ser ir a algún lugar, ir a algún viaje, hacer algo, tener una actividad. Y entonces usted dice: no podemos. Pero a ellos no les importa el entender por qué no. A ellos solamente les importa tener lo que quieren. ¿Cuántas veces nos hemos comportado así con Dios, mi hermano? Queremos tener esto, pero no entendemos el por qué. ¿Por qué Dios debería hacerlo? ¿Por qué Dios debería moverse a mi favor? ¿Por qué Dios debería favorecerme en alguna forma? Y todas esas cosas las y lo vamos a entender. Pero es importante que tengamos más interés, más interés en conocer los propósitos y los planes de Dios, cómo Él piensa, qué es lo que a Él le gusta, qué es lo que Él prefiere. ¿Cuántos aquí fueron destinados de antemano al propósito? Gloria a Dios.
Y esto puede sonar un poco radical, pero esa es la realidad, mi hermano. El único plan que Dios está obligado a completar es el suyo. ¿Ya vio qué serio se queda usted? Alguna gente llegamos a pensar que Dios está obligado a cumplir mi plan. Dios está obligado a cumplir mi propósito. Dios está obligado a darme realización. Dios está obligado a hacerme feliz. Mi hermano, cuando nosotros pensamos así, no somos diferentes de verdad a un niño pequeño que dice: dame, dame. Alguien dice amén, aleluya. Qué serio está hoy, mi amado hermano, que gloria a Cristo. El único plan, escuche bien, que Dios está obligado a completar o a cumplir es el suyo. Y ahora usted pensará, como Pedro dijo alguna vez: nosotros que vamos a recibir, que lo hemos dejado todo. Pedro le dijo una vez al Señor: y nosotros que vamos a recibir, que lo hemos dejado todo. Y entonces Jesús le dice: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, posesiones, padre, madre, hermanos, que no reciba en este tiempo 100 veces más, y en el tiempo postrero la vida eterna. ¿A qué se refería Jesús? Mire, Dios está obligado a cumplir su plan, pero también Dios se obliga a cumplir el plan de aquellos que cooperan con Él. En otras palabras, ¿quieres que Dios verdaderamente se involucre en tu vida? Tu vida tiene que tener una conexión directa con su propósito. ¿Quieres que Dios trabaje a tu favor y que Dios se mueva de tal manera que te ayude a ti? Gloria a Dios. Debes entender que Dios está obligado a cumplir su plan y el plan de aquellos que están conectados con Él, aquellos que están conectados con su plan, aquellos que están involucrados en el cumplimiento de su propósito. Por eso es que ningún cristiano, mi amado hermano, puede deslindarse de su responsabilidad y privilegio de ser parte del propósito de Dios. Cuando hacemos eso, nosotros, mi hermano, nos estamos desconectando de lo único que nos va a dar realización en esta vida. Nosotros estamos desconectándonos de lo único que nos puede hacer felices en esta vida verdaderamente. Usted nunca será más feliz que cuando haga la perfecta voluntad de Dios, mi hermano. Tenemos que encontrar nuestro lugar dentro del plan y el propósito de Dios, para que entonces así Dios derrame sobre nosotros también su apoyo, derrame también sobre nosotros su poder, derrame también sobre nosotros su Espíritu Santo, que vivamos en armonía y en cooperación con sus planes, porque el propósito mueve a Dios. Diga conmigo: el propósito mueve a Dios. Gloria al Señor. Es la fuerza que lo motiva a poner en acción todo su poder y toda su gloria. Dios es tan sabio, mi hermano, que Él invierte su poder en aquello que impulsa y extiende su propósito en esta tierra. ¿Sabe que si nosotros, vea, le voy a poner un ejemplo, mi amado hermano. Si por alguna razón alguna persona ordinaria, común, recibiera por un día la capacidad de ser Dios, ¿usted qué cree que esa persona haría, mi amado hermano? Le digo algo: puras boberías, sin tener la sabiduría de Dios, claro. A una persona se le concede por un día tener el poder de Dios, la suficiencia de Dios. Mi amado hermano, yo le garantizo que esa persona no va a actuar como Dios. Va a comenzar a hacer boberías. Si usted tuviera esa capacidad, mi amado, de poder hacer cualquier cosa, ¿qué haría? Gloria a Dios. Dios es sabio y Él no usa su poder indiscriminadamente. ¿Sabe qué haría? Sería lo primero que nosotros haríamos. Probablemente, siendo muy puristas, probablemente acabaríamos en un segundo con la maldad, o asesinaríamos a toda la gente mala del mundo.
Y probablemente entre esa gente se va a morir su tío, su primo, su papá. Porque usted pensó irracionalmente. Usted piensa que toda la gente mala se muera. Probablemente hasta tú te mueres. Chasquido santo. Vea, mi amado hermano, yo escuché esto alguna vez. Una persona estaba orando fervientemente: Señor, quita de mí todo lo que te estorba. Celosamente, quita de mí todo lo que te estorba. Insistentemente, quita de mí todo lo que te estorba. Con clamor y lágrimas, quita de mí todo lo que te estorba. Y ¡plum! Desapareció. Imagine usted. ¡Pum! Acabo con toda la maldad del mundo. Acabo con toda la gente mala. Mi amado hermano, si no hay sabiduría como Dios, la sabiduría de Dios, haríamos un desastre. Pero Dios, cuando Él usa su poder, lo usa de manera sabia y responsable. Dios no anda tirando rayos por ahí a lo loco. Dios no anda ahí destruyendo cosas a lo loco, ni matando gente a lo loco, ni haciendo nada en el universo a lo loco. Dios no está jugando juegos. Diga, Dios no juega juegos. Dios es un administrador sabio y responsable de su gloria, de su poder, de su grandeza, de su amor. Todo lo que Él hace tiene una razón de ser, absolutamente todo. Por eso es que nosotros no entendemos a Dios. Nosotros tenemos una mente finita y natural, que si no la llenamos con la sabiduría y con la palabra de Dios, difícilmente vamos a poder lograr entender el por qué Dios hace las cosas como las hace. Es mejor conocer a Dios, conocer su palabra, conocer su sabiduría, y entonces entender cómo es que Dios usa su poder, cómo es que Dios administra su gracia, cómo es que Dios administra y le da uso a su sabiduría, a su gloria, a sus milagros, para que entonces nosotros dejemos de andar pensando que Dios simplemente se mueve a lo loco, y entonces hagamos las cosas de acuerdo al propósito de Dios. Alguien diga amén en este lugar. Gloria al Señor, aleluya. Gloria al Señor. Un solo planeta creado fuera del orden establecido de Dios en la Vía Láctea causaría un cosmos y destrucción. Hay una perfección absoluta en todo lo que Dios creó, mi amado hermano. La forma en la que se mueve nuestro sistema solar, la manera en la que están organizados los planetas, el planeta Tierra colocado en el lugar donde fue colocado, a la distancia en la que fue colocado del Sol, era la única manera. Si usted está más cerca, está en Venus, usted muere quemado. Pero si usted está más lejos, está en Marte, usted muere congelado. Pero si usted está en la Tierra, usted vive. ¿Por qué? Diga diseño. Diga diseño, propósito de Dios. Así de minucioso y de detallista es nuestro Padre Celestial. Gloria al Señor. Y no me venga ahora con la pregunta: pastor, ¿usted cree en los ovnis? Ay, yo creo en Dios, creo en Jesús. El Señor invierte su poder en aquello que impulsa y extiende su propósito en la tierra. ¿En dónde? ¿Hacia dónde? Escuche, escuche. ¿Hacia dónde está dirigido su poder? ¿Hacia dónde está dirigida su gracia? ¿Hacia dónde está dirigido su favor? ¿Sabe? El Señor invierte su poder en aquello que impulsa y extiende su propósito en esta tierra. Por eso, si usted y yo queremos ver la manifestación de su poder, necesitamos saber cuál es su propósito e involucrarnos en él. Involucrarnos en él. Mire, mi amado hermano, la más mala decisión que un cristiano puede tomar en la vida es no involucrarse en el plan y en el propósito de Dios, porque ahí es donde está dirigida su gracia. Fue en Lucas 2:49 cuando Jesús dijo: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Quiero decirle algo: usted sabía que también para usted es necesario. ¿Sabe que es tan necesario para usted y para mí como lo fue para Jesús? Involucrarnos en los negocios de nuestro Padre, involucrarnos en los planes de nuestro Padre, involucrarnos en los propósitos de nuestro Padre. Es tan urgente y tan necesario para nosotros
como lo fue para Jesús. Y Jesús tenía 12 años, mi amado hermano, cuando él ya entendía eso. Nosotros podemos tener 40 años y todavía no entenderlo. Escuche, porque algunas veces nosotros esperamos que Dios complete nuestros propósitos y nuestros planes, o que avale lo que nosotros planeamos con su ayuda, y nada ocurre. Mire, hay un montón de gente frustrada que está buscando, que está esperando la ayuda de Dios, o que está esperando que Dios respalde sus planes, pero no sucede nada. ¿Por qué? ¿Será que Dios cambió de opinión? ¿Será que Dios no me quiere ayudar? ¿Será que Dios no se interesa por mí? ¿No se interesa por mis sueños? ¿No se interesa por mis anhelos? ¿No se interesa por mis planes? No, mi amado hermano, no es así. Tú debes entender algo. Dios está dispuesto, gloria a Dios, a trabajar de una manera particular, de una manera sobrenatural en tu vida. Pero es dentro de su propósito, dentro de sus planes. Yo quiero ver una manifestación de su poder en mi vida. Yo tengo que entender cuál es su propósito e involucrarme en él. Y eso es lo que Jesús sabía. Nosotros muchas veces queremos que Dios complete nuestros propósitos y nuestros planes, que Él avale lo que nosotros planeamos, como dije hace un momento, y llegamos a pensar que en realidad a Dios no le importa lo que nosotros pensamos, pero no es así. Él se interesa de nuestros planes y proyectos siempre y cuando estos estén en armonía con su voluntad. Gloria a Dios. Como alguien dijo una vez: oren por mí, oren por mi negocio. Quiero prosperar. Yo creo que Dios me quiere prosperar. Oren por mi negocio. Y yo le pregunté: hermano, ¿a qué se dedica? Yo vengo CDs y películas pirata. Y le dije: hermano, tengo que decirle algo con mucho amor. Dios no va a bendecirle ese negocio. ¿Cómo que no? No, señor, porque Dios no se va a involucrar en absolutamente nada que es ilícito y que es ilegal. Dios no puede bendecir un ilícito. Dios no puede bendecir. Ay, Padre Santo. Por eso es que usted ve, los narcos quieren protección sobrenatural, y entonces, como no tienen un ser que pueda existir dentro de los parámetros del Dios verdadero, se tienen que inventar uno. Se tienen que inventar un santo, o se tienen que inventar un personaje, o de plano se van al extremo de adorar a la muerte, cuando la muerte es enemiga de Dios y del ser humano. Entonces, mi amado hermano, tú no puedes querer que Dios bendiga aquello que no está dentro del plan y del propósito de Dios. Viene una pareja y me dice: ore por nosotros, tenemos muchos problemas. ¿Qué clase de problemas? Tenemos problemas económicos. No nos alcanza el dinero y peleamos demasiado. Nos hemos gritado, nos hemos lastimado. Y entonces yo estoy ahí. Digo, bueno, voy a orar por ellos. Me gustaría saber un poco más, tener un poco más de información. Yo voy a orar por ellos. Y entonces de repente oigo una palabra: por favor, pastor, dígale a mi pareja que tiene que buscar a Dios. Entonces ahí me brincó algo. Y yo dije: ¿ustedes están casados legalmente? No, nosotros vivimos juntos. Dije: ya entendí por qué tienen tantos problemas. Porque ustedes no están haciendo las cosas desde la perspectiva y la voluntad de Dios. ¿Cómo yo voy a orar para que Dios bendiga algo que Él no va a bendecir? Dios va a bendecir todo aquello que nosotros hacemos en armonía con su voluntad, todo aquello que nosotros hacemos para honrarle y para glorificarle. Cuando nosotros estamos fuera de la voluntad de Dios, entonces, mi amado hermano, Dios no se puede involucrar en eso. Alguien puede decir amén aquí, gloria a Dios. Dios no se puede involucrar en aquello que no está en armonía con el plan y con la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué vamos a hacer? No es que Dios anda desechando a la gente, o rechazando a la gente, o mandando al infierno a la gente porque no está haciendo las cosas bien. No, no se trata de eso. Por eso es que cada persona debe entender cuál es el plan y el propósito de Dios. O evidentemente yo los orienté, yo les dije: ustedes tienen que arreglar su situación, ustedes tienen que hacer las cosas desde la perspectiva de agradar a Dios y de hacer la voluntad de Dios, para que entonces así Dios pueda bendecir su unión. ¿Quieren ustedes hacer las cosas bien? Sí, pastor. Bueno, vayan y cásense legalmente, porque aún el matrimonio legal Dios lo respalda.
Mi amado hermano, ¿quiere que Dios le prospere el negocio? Sí, ya no venda piratería. Eso es ilegal, eso es ilícito. Dios no lo va a respaldar. Vaya y busque otra manera decente, otra manera legal de vivir, aunque sea vendiendo jugos. Gloria a Dios, eso le puede dar dinero. Hello, alguien está aquí oyendo la voz de Dios, aleluya. Pero vamos a ponernos en armonía con el plan y con la voluntad de Dios. Ahora, usted puede tener un trabajo o un estilo de vida completamente normal. Su trabajo es completamente lícito, legal. Todo está perfectamente bien. Ahora, ¿qué necesita hacer? Si usted quiere verdaderamente ver la bendición de Dios, de alguna manera su vida o usted, su trabajo, todo lo que es y representa, tiene que involucrarse, tiene que conectarse, tiene en alguna forma que comenzar a participar dentro del plan y del propósito de Dios. Orientemos nuestras vidas, familias de Dios, matrimonios de Dios, jóvenes de Dios. Orientemos nuestras vidas a que de alguna forma, en algún modo, a través de cualquier medio, puedan cooperar con el plan y el diseño de Dios para esta tierra. Cuando nosotros hagamos eso, mire, mi amado hermano, usted va a comenzar a recibir la fuerza del favor de Dios en usted. Usted va a comenzar a ver cómo Dios empieza a hacer cosas a favor de su vida. ¿Por qué? Usted no está necesariamente dedicándose al ministerio de tiempo completo. Pero por ejemplo, si usted tiene un buen trabajo y usted trabaja en algún lugar, en alguna empresa, tiene su negocio o algo, y usted empieza a usar las finanzas de ese negocio también para impulsar el reino de Dios, ahí se hizo la conexión. Alguien dice amén aquí, gloria a Dios. Ahí se hizo la conexión. Nuestras familias comenzamos en alguna forma a servir a Dios o a trabajar dentro del plan y el propósito, y nos involucramos en alguna forma. De eso se trata. Entender que Dios tiene un proyecto en esta tierra y está trabajando en él, y no va a dejar de trabajar en él hasta que se cumpla y se complete. No permitamos que el enemigo nos engañe y que nos convenza de que Dios no está interesado en nosotros. Él se interesa, repito, en nuestros planes y proyectos, siempre y cuando estos estén en armonía con su voluntad. En armonía con su voluntad. Por lo tanto, no busquemos el poder de Dios, escuche, independientemente de su propósito. Yo oro a Dios: Señor, dame tu poder. Dame tu poder. Úngeme con el poder del Espíritu Santo. Y si Dios me unge, y si Dios me llena con su poder y con su Espíritu Santo, ¿qué yo voy a hacer? ¿Sabe qué es lo que ha sucedido muchas veces? Se ha usado el poder para hacer un negocio del evangelio. Ese poder, mi amado hermano, que era para bendecir la humanidad, ese poder que era para bendecir y para edificar la iglesia del Señor Jesucristo, ahora se está usando como un negocio, se está usando como un espectáculo de Hollywood. Y claro, la gente responde a eso. Recuerde, las multitudes seguían a Jesucristo. ¿Sabe por qué? Principalmente por los milagros que él hacía. Eso atraía la atención de la gente. Eso atraía la atención de las personas en todo lugar. Dice la Biblia que de todo lugar salían. Llegó un momento en el ministerio de Jesús cuando ya él dice que no podía ni siquiera tener libertad para caminar, no podía ya ni predicar. Cuando predicaba, prefería él estar cerca de una playa, del mar, de un lago, montarse en una lancha y alejarse de tierra para que la gente pudiera de alguna forma acomodarse y no estuvieran encima de él. La Biblia dice que llegó un momento cuando se abalanzaban sobre él los que estaban enfermos, los que estaban lunáticos, los que estaban endemoniados. Tenían que protegerlo. Los mismos discípulos llegaron a hacer vallas para tratar de proteger que a Jesús no lo fueran a atropellar literalmente, porque tal manifestación de poder era muy atractiva para la gente. La gente venía de todo lugar. Ahora, en alguna ocasión, usted recuerda, como consecuencia de los milagros de Jesús, pensaron en hacerlo rey. Usted ha leído esa parte. Dice la Biblia que comenzaron a decir: vamos a hacer rey a Jesús, lo vamos a proclamar rey. ¿Sabe qué fue lo que hizo Jesús, mi amado hermano? Se escapó. Se fue a un lugar apartado a orar y a buscar a Dios. Cuando la gente habló de decirlo, vamos a ser rey ahora, él debe reinar, él debe gobernar, eso se hubiera convertido, mi amado hermano, en un conflicto político muy, muy fuerte. Recuerde que Israel estaba bajo el gobierno de Roma.
Eso se hubiera convertido en un conflicto político muy fuerte que probablemente hubiera llevado la situación a otro lugar donde no era el plan y el propósito de Dios. Así que como Jesucristo no venía a eso en ese momento, porque cuando Él regrese por segunda vez, mi amado hermano, Él no viene como Salvador, Él viene como Rey de reyes y Señor de señores. ¿Alguien dice amén? Pero en ese momento particular en su vida y en su ministerio, Él no podía permitir eso y se tuvo que escapar, se tuvo que escabullir. Ahora, ¿cuántos de nosotros hubiéramos resistido esa tentación? Porque nos extasia la aceptación de la gente, particularmente hoy en el tiempo de las redes sociales. Imagina esa multitud, probablemente 10,000, 15,000 personas ahí que te aprueban. Que están extasiadas por tu don, por tu poder, por tu talento. Te quieren hacer su líder, te quieren hacer su rey, te están aplaudiendo, están completamente volcados ante ti. Mi amado hermano, hay mucha gente patina. Otra persona permite que lo hagan rey, que le hagan estatua, que le escriban libros, que le pongan su nombre en la calle, que bauticen a los hijos con el nombre de Él, que le pongan el nombre de Él, que lo levanten en hombros. Porque hoy en día vivimos en una época donde nos seduce la aprobación de la gente. Por eso las redes sociales tienen tanto éxito. Y usted hoy mide su sentido de realización en base a la aceptación que tiene la gente con usted. La aceptación hoy se mide por likes, por me gusta. A esa gente, a todos les gustaba Jesús, todos dieron like. Pero ¿sabe qué hizo Jesús? Se zafó del asunto, se fue a orar y seguramente le fue a pedir al Señor que no permitiera que él cayera en esa tentación de comenzar a moverse ahora por la aprobación de la gente y no por el propósito de Dios. ¿Sabe? Muchos de nosotros hoy estamos moviéndonos por la aprobación de la gente en vez de por el propósito de Dios. Por eso hoy en día está tan en auge el predicar lo que la gente quiere oír, lo que la gente va a aplaudir y lo que la gente va a llorar y va a decir amén. Oh, tremendo predicador, aleluya. No, esa es una tentación muy grande, mi hermano. Yo verles a todos ustedes aquí la carita de felicidad. Ay, qué bien predica mi pastor, siempre me hace sentir tan bien. Uy, eso sería maravilloso. Pero una pregunta: ¿es lo que Dios quiere? ¿Es el propósito de Dios? ¿Es la voluntad de Dios? ¿Estaría predicando lo que Dios quiere que yo predique o estaría predicando para agradarle a usted y que usted me dé like? Y claro, que ofrende más. No, mi hermano, diga: el propósito es lo más importante. ¿Cuántos creen que el propósito es lo más importante? Gloria al Señor. No busquemos entonces el poder de Dios independientemente de su propósito. No busquemos el poder de Dios para hacer un gran ministerio internacional, mundial. Y claro, eso pudiera llegar a suceder, pero bajo las motivaciones correctas será una tremenda bendición. Busquemos el poder para bendecir la humanidad. Busquemos su poder para edificar la iglesia. No busquemos su gracia independientemente de su propósito. No busquemos su favor independientemente de su propósito. Más bien busquemos involucrarnos en aquello en lo cual Dios está interesado, que es, mi amado hermano, lo que ocupa constantemente los pensamientos de nuestro Dios. En qué Él está pensando, en qué invierte Él sus sueños. Cuando Él anhela algo, ¿qué es lo que anhela? Cuando Él sueña algo o visiona algo, ¿qué es lo que visiona? ¿Qué es en lo que Él está totalmente comprometido a involucrar su poder, su gloria, su suficiencia, su majestad? Tengamos este anhelo de descubrirlo, de aprenderlo. ¿Y sabe quién es el único que nos puede ayudar en esto? El Espíritu Santo de Dios. Él es el único que verdaderamente nos puede mostrar el camino hacia el propósito de Dios. ¿Qué es lo que ocupa constantemente los pensamientos de Dios? ¿Cuáles son sus planes? Y cuando comencemos a descubrirlos, aunque sea de una manera de una manera limitada, metámonos ahí, involucrémonos ahí, trabajemos ahí, sembremos ahí tiempo, dinero, recursos. ¿Y sabe qué va a suceder? El poder de Dios se va a manifestar a nuestro favor.
poder de Dios se va a manifestar poderosamente a nuestro favor en pro del cumplimiento de su propósito. En el Salmo capítulo 138, verso 8 leemos, escuche esto: Jehová cumplirá su propósito. ¿Cuál propósito? ¿Cuál propósito? No lo escucho, iglesia. ¿Cuál propósito? Su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Déjamelo ahí un momento. Aquí hay cosas que usted y yo tenemos que considerar en este pasaje. Número uno, empezaría por el final. Somos la obra de Dios en sus manos. Dios está trabajando con nosotros. Dios está trabajando en nuestra vida. Ahora, ¿cuál es su plan? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es su misión contigo? Lo dice el primer verso. Jehová cumplirá su propósito en mí. Diga, su propósito. Eso es lo que Él es responsable de cumplir. Eso es lo que Él es responsable de lograr. En eso es que Dios va a invertir los recursos que Él tenga que invertir. Cumplir su propósito en ti. Por eso nosotros debemos de hacer este cambio de chip y decir ¿qué es lo que yo quiero verdaderamente? ¿Hacer la voluntad de Dios o la mía? ¿Cuál es el propósito que yo debo perseguir? ¿El mío o el de Él? Y ahí lo vamos definiendo, gloria a Dios. Él es responsable de cumplir su propósito en mí. Y en la medida que vayamos hablando del propósito, yo le garantizo que usted no va a estar tan serio como hoy. Hay cosas muy emocionantes relacionadas con el propósito de Dios. A veces esto es como, mire, el asunto aquí es que muchas veces este tipo de verdades como que chocan contra nuestro ego, chocan contra nuestra forma de pensar, contra nuestra forma de ver la vida. Creemos muchas veces que tenemos los mejores planes, que tenemos los mejores proyectos, y seguramente son buenos, nadie dice que no. Pero muchas veces nosotros debemos llegar a un punto donde se purifica dentro de nosotros, escuche, lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Porque hay cosas que yo soñé que no eran de Dios, pero hay cosas que yo soñé que sí eran de Dios. Y en el camino Dios fue purificando las cosas que eran de Dios y las cosas que no eran de Dios. Y hoy en día puedo mirar hacia atrás, y claro, todavía me falta muchísimo, pero puedo mirar hacia atrás y darme cuenta cómo en el proceso muchas cosas que yo creía que eran el propósito no eran el propósito. Pero otras cosas que ardían en mi corazón están siendo parte del propósito y de la visión de Dios para mí y para mi familia. Gloria al Señor. Es su propósito, mis hermanos, lo que Él desea cumplir en nosotros. Son sus sueños, son sus anhelos, son sus deseos. Y ahí, en ese lugar, quiero decirle algo, es donde usted va a ser más feliz que en ningún otro lugar. Es el lugar donde usted va a ser mucho más feliz que en cualquier otro lugar. Gloria a Dios. Yo creo que escogí mal día para ponerme corbata y toda la cosa, ¿verdad? Haciendo mucho calor. Préndeme ese ventilador de allá, ¿no? Algunas personas han usado este verso que acabamos de leer para decir que Dios debe cumplir cualquier cosa que a alguien se le antoje, pero no es así. Lo que Dios va a cumplir en mí es su plan. Y yo creo que personalmente que esto es a veces lo que es un poco más complejo de entender. Creemos que nuestros planes son mejores que los de Dios. Creemos que nuestros planes son mejores que los de Dios, y nunca va a ser así. Porque aquello que nosotros podamos desear en esta vida, escuche, no se compara en nada con lo que Dios desea para nosotros. ¿Tú crees que tú tienes el anhelo de ser próspero? Tú no sabes
que Dios quiere, amén, gloria a Dios, que Dios quiere que tú seas más próspero de lo que tú quieres. Escuche, tú quieres ser próspero, lo que no sabes es que Dios quiere que tú seas más próspero que lo que tú quieres ser próspero. Y que Él tiene el medio y Él tiene la manera, Él tiene la forma a través de la cual Él puede llevarte a ese lugar de provisión y de prosperidad. Y al final de cuentas, vea mi amado hermano, la prosperidad que Dios quiere darte es mucho más grande y mucho más efectiva que la que tú querías tener. Porque nuestros pensamientos no son como sus pensamientos, porque mis caminos no son como sus caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos sus pensamientos que mis pensamientos, y sus caminos que mis caminos. Gloria a Dios. Tú querías conocer a una persona y enamorarte y ser feliz y tener una familia perfecta, y entonces estás tratando de hacer las cosas a tu forma. Ten mucho cuidado, porque tratando de hacer en ese tema específico las cosas a tu forma, te puedes equivocar. Ahora, lo que tú debes entender, que si alguien quiere que tú encuentres a la persona correcta, es Dios. Y si alguien va a ayudarte, va a, en alguna forma, gloria a Dios, a cooperar para que tú logres verdaderamente conocer a la persona que es la indicada para ti, para que tú cumplas tu propósito, para que tú cumplas con su diseño y con su voluntad, es Él. Pero tú dices, es que ese es el que más me gusta. Pues el que Dios tiene es mejor, gloria a Cristo. Ay, es que ese está bien guapo. Pues Dios tiene otro más guapo, gloria a Cristo. Oiga, es que esa está bien bonita. Dios tiene otra más bonita. Y claro, no estoy hablando ahora de belleza, no de la superficialidad de la belleza. Yo estoy hablando de cosas más altas. Pero así pensamos muchas veces. Ay, es que se me viene el tiempo encima y no me quiero quedar a forrar Biblias. Y entonces tomamos decisiones incorrectas, movidos por la presión. ¿Sabe por qué? Porque no confiamos en Dios y en su propósito. Tomamos malas decisiones. Jesús tenía hambre después de haber ayunado 40 días y 40 noches en el desierto, ¿sí o no? Es más, la Biblia dice que vino a él el tentador en el último día y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahora, ¿usted cree que eso no fue una tentación? Claro que sí. Fue una tentación. Jesús pudo haber hecho un milagro y convertir las piedras en el desierto en panes para él poder comer. Pero tengo algo que decirle: usted y yo no podemos hacer las cosas como el diablo quiere, aunque eso sea lo que nosotros queremos. Escuche, si Jesús hubiera convertido las piedras en pan, la voluntad de quién hubiera hecho? Del diablo. ¿Tenía él hambre o no? Claro, si hubiera saciado, en alguna forma él hubiera satisfacido una necesidad que él tenía en ese momento. Pero desgraciadamente él lo estaría haciendo fuera de la voluntad de Dios. Él iba a comer, sí o no. Es más, hay un evangelio en la Biblia donde dice que fueron los mismos ángeles los que le trajeron a él de comer al final de los 40 días. Usted se imagina, mi amado hermano, que el manjar que Jesús comió después de ese ayuno que fue traído por ángeles no fue muchísimo mejor a simplemente comer piedras que habían sido convertidas en pan. A veces, mi amado hermano, por escoger nuestra voluntad, elegimos lo peor por encima de lo mejor. En algunas ocasiones elegimos lo mejor por encima de lo mucho mejor. Y terminamos no haciendo la voluntad de Dios, sino la voluntad del enemigo. Y al final nosotros tenemos algo que queríamos, pero no necesariamente como Dios quería que lo tuviéramos. Les voy a contar una pequeña anécdota. Salió hace años atrás el iPhone 4. Yo no sé si usted se acuerda. Quizás a los que les gustan los gadgets, a mí me gustan mucho los gadgets. Sí, van a saber mejor de lo que estoy hablando, pero obviamente en la tierra hay dos tipos de personas: los que quieren un iPhone y los que quieren un Galaxy.
porque son los dos mejores celulares del mercado. Claro, hay gente que no, le da igual. Amén, muy bien, perfecto. Si tú eres de esos, uy, tú eres bien bendecido, ni sabes cuánto. Si eres de los que te da igual, tú estás más bendecido de lo que tú te imaginas. Pero usualmente a la mayoría de las personas tienen esta preferencia. Claro, en aquel tiempo sale ese iPhone 4, y ese iPhone 4 fue el primer iPhone que salió como de cristal, cuadradito, hermoso, con una línea de metal alrededor. Un celular, desde mi punto de vista, precioso. Precioso el teléfono. Y entonces, ¿sabe algo? Yo tenía otro celular normal, ordinario, mire, tan ordinario que ni siquiera me acuerdo cuál era. No me acuerdo cuál era. Yo lo único que sé que tenía un jueguito ahí de una bolita que brincaba y entonces yo recuerdo que yo dije, yo quiero ese teléfono. Quiero el iPhone 4. Y ahí voy a Telcel, mi hermano. No estoy haciendo comerciales ahora ni nada. Ni quiero que compren iPhones, ni que se cambien de Movistar a Telcel. No. A mí no me pagan por eso. Yo voy a Telcel porque yo tenía un plan con Telcel. Y entonces yo les digo, oye, ¿qué tengo que hacer yo? Yo quiero el iPhone 4. Pero ¿sabe qué sucedió? Desde el momento en el que yo entré a Telcel, yo sentí que algo pasó en mi corazón. Sentí así, como cuando usted siente que algo no anda bien. Usted siente que algo no anda bien. Y cuando yo sentí eso, yo imaginé, no puede ser. No puedo creer que Dios no quiera que me compre el iPhone 4. De verdad, mi hermano, de verdad. Esto que le estoy diciendo delante del Espíritu Santo es verdad. Y me sentía, si usted sabe, cuando usted comienza a meterse en una dirección que no es la voluntad de Dios, ya usted a través de la conciencia, y si usted tiene una relación con el Espíritu Santo cercano, usted empieza a sentir una cosa ahí, una incomodidad, algo que no lo deja quieto. Entonces está, gloria a Dios, me tocó mi ficha, había mucha gente, pero yo ya estaba inquieto, yo ya me sentía inquieto, yo estaba, no, Señor, que no sea eso, que no sea eso, que no sea que tú no quieres que yo tenga el iPhone 4, Señor, por favor. Y estaba en esa lucha mental con Dios. Y entonces me toca mi turno. Y cada vez que yo me acercaba más a tener ese teléfono, yo sentía eso más intensamente. Y entonces me dice la muchacha, no, bueno, usted tiene tal plan, pero si usted se cambia a este plan, usted puede tener ese teléfono pagando una cantidad adicional a su mensualidad. Y entonces yo dije, perfecto. Pero yo sabía dentro de mí ya, en ese momento, mi amado hermano, yo ya sabía que Dios no quería que yo agarrara ese teléfono. Ahora usted me puede decir, deme una razón bíblica por qué no la tengo. Yo no sé, porque los tratos de Dios son diferentes con cada persona. ¿Sabe de lo que estoy hablando, mi hermano? Los tratos de Dios y las cosas. Mire, a veces Dios simplemente está tratando de probar nuestra obediencia, o está tratando de probar nuestra paciencia. Y entonces yo ya estaba en ese punto, yo ya sabía, algo dentro de mí me decía, no lo compres, no lo compres, no es la voluntad de Dios, no es. Y entonces, pero cuando usted quiere algo, escuche bien, ayúdame Espíritu Santo, gloria, para meter esto como espina que cale hondo. Cuando usted quiere algo mucho y se da cuenta que no es la voluntad de Dios, usted comienza a acelerarlo para que suceda más pronto. Usted comienza como a empujarlo más para lograrlo. Y en alguna forma, cuando hacemos eso, nosotros estamos imponiendo nuestra voluntad sobre la de Dios. Tratamos de acelerar el proceso. Y entonces yo estaba ahí, ¿y qué es lo que tengo que hacer? Bueno, sí, usted tiene que cambiar de plan y le vamos a dar el iPhone 4 y usted solamente va a tener que pagar una mensualidad. Y yo, sí, dámelo. ¿Y cuál quiere? Casi yo decía, el que sea, pero dámelo. Porque claro, había de tantos gigas, de otros gigas. Entonces me dice, ¿cuál quiere? Bueno, quiero este de estos gigas. Y entonces, si usted quiere, yo ya sentía una desesperación. Yo ya sentía, ¿por qué tardas tanto? Pícale al botón, que sí quiero, tráeme la caja, gloria a Dios. No me diga que a usted nunca le ha pasado eso. Usted acelera, empuja, quiere las cosas ya, pero hay una lucha interna. Y entonces, por total, la mujer trae el teléfono, llevó esa caja y dije, sí es eso. Pero yo ya estaba, mi hermano, con el corazón. En ese momento yo ya sabía, por alguna extraña y misteriosa razón, Dios no quería que yo agarrara ese teléfono. Lo tuve igual. Me lo dieron, agarré el teléfono, me fui al carro, ni siquiera me salí del carro, mi hermano. Ahí en el carro lo abrí, lo saqué todo ahí. Pero ya estaba ya con eso ahí. Ya cuando usted lo hizo, ahí aparece la convicción. Ahí aparece cuando usted dice, la acabas
de regar. La acabas de regar. Y sí, tuve el teléfono. ¿Sabe cuánto me duró ese teléfono, mi hermano? Una semana. ¿Sabe por qué me duró una semana? Porque ese teléfono parecía que quemaba, mi hermano. Literalmente, cada vez que yo veía el teléfono se me apachurraba el corazón. Se me apachurraba el corazón. ¿Sabe qué fue lo que hice? Lo puse en Mercado Libre y lo vendí. Me deshice de él. Era tanta, mi amado hermano, la convicción y la cosa esa que yo sentía, la incomodidad del Espíritu Santo, que primero quise agarrarlo rápido, pero ahora quería deshacerme de él lo más pronto posible. Terminé vendiéndolo en Mercado Libre. El teléfono me lo agarraron así, se fue, ¡fu! Y en el momento en el que el teléfono se fue, yo me encerré con Dios y le dije: perdóname porque yo sé, no era tu voluntad, y aún así yo lo hice. Eso es lo que más me duele, ¿sabe? Alguien ha pasado por aquí, yo no sé, gloria a Dios, pero eso es lo que más me duele, el saber que usted sabía que algo no era la voluntad de Dios y aún así usted lo hizo. Escogió su voluntad por encima de la voluntad de Dios. ¿Y sabe algo? Algunas veces nosotros nos llegamos a sorprender porque resulta, y ha pasado, mi amado hermano, que la razón por la cual Dios no quería que usted hiciera eso es porque eso iba a venir de cualquier forma por otro medio que Él iba a usar. Aleluya, gloria a Dios. Porque Jesucristo pudo haber convertido las piedras en pan y saciar en ese preciso momento, en ese mismo instante. Porque recuerde, la voluntad del hombre quiere las cosas ya. La voluntad del hombre no quiere esperar. La voluntad del hombre no quiere esperar el tiempo de Dios. Quiere recibir lo que quiere cuando lo quiere. Jesucristo pudo haber convertido las piedras en pan porque un día convirtió el agua en vino. Y en ese preciso momento Él acabar con esa hambre, en ese preciso momento Él acabar con esa necesidad interna que tenía y comer de una vez. Pero Dios quería enseñarle una mejor manera de conectarse con su voluntad, de conectarse con su propósito, de conectarse con el tiempo de Dios y de conectarse con su poder. Jesucristo le dijo a Satanás: no, Satanás, porque está escrito que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Satanás tentó en el desierto a Jesús 3 veces. Al final el diablo se fue y la Biblia dice que vinieron los ángeles a servirle. Estoy seguro que le pusieron una mesa en el desierto y Jesucristo se dio cuenta en ese momento que lo que Él necesitaba, Dios lo quería para Él, pero de otra manera y mucho mejor que como Él lo quería. Alguien puede decir amén, aleluya. Terminó comiendo muchísimo mejor. ¿Sabe qué creo yo, mi amado hermano? Probablemente Dios quería usar a una persona para que me regalaran el bendito teléfono. Pero yo no quise esperar. Porque ha ocurrido así. Ha ocurrido que a veces usted quiere algo, pero por alguna razón entonces toma la decisión de esperar porque usted siente que no es el momento. Y eso después llega. Y la mayor parte del tiempo llega gratis. La bendición de Dios. Dios me quería enseñar a saber esperar. Estoy seguro ahora que lo que Dios quería que yo aprendiera era saber esperar. Yo sabía que yo quería el teléfono. Dios me conoce, mi amado hermano. Dios sabe, gloria a Dios. Ahora trato de hacer las cosas diferentes. Tengo un iPhone, ¿sí? Quebrado. Tiene una rajada en mi pantalla. ¿Y sabe cuántas veces he querido ir? Como aquella vez. Por el nuevo. Quiero ese, el de la carita, el de clean, gloria a Dios. No, porque no es, ese no es el que tengo yo, es antes de ese. Pero no, digo no. Tranquilo, está quebrado, está rayado, tiene una rajada en la pantalla. Yo digo tranquilo, porque todo a su tiempo y como Dios quiere. Diga todo a su tiempo. Dile a tu hermano de al lado: todo a su tiempo y como Dios quiere. Todo a su tiempo y como Dios quiere. Diga todo a su tiempo y como Dios quiere. ¿Por qué? Porque nosotros queremos caminar en el propósito y en la voluntad de Dios. Denle un fuerte aplauso a mi Jesús, por favor. Romanos capítulo 8, verso 28, usted lo ha escuchado. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuántos aquí aman a Dios? Todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme ¿a qué? ¿Conforme a qué?
a su propósito son llamados. Todas las cosas les van a ayudar a bien. Todas las cosas, mi amado hermano, te van a ayudar a bien. Porque tú has sido llamado conforme al propósito de Dios. Y cuando tú caminas en el propósito de Dios, todas las cosas que te suceden, aún las cosas negativas que tú vives, Dios las puede transformar para que sean de tu bendición, para que sean de tu beneficio. Y aún de cosas malas, Dios puede hacer al final cosas buenas, cosas que traigan bendición a tu vida. ¿Sabe que he escuchado gente usar este verso y decir: todas las cosas me van a salir bien? Eso no es lo que la Biblia dice. No torzamos la Biblia. Ahí no dice que todas las cosas le van a salir bien a los que aman a Dios. No, dice que todas las cosas ayudan para bien, pero en esas cosas se incluyen las cosas buenas y a veces las cosas negativas que experimentamos, los retos, la adversidad, la dificultad y cualquier cosa que esta vida pueda lanzar contra nosotros. Todo, cuando amamos a Dios y cuando nosotros queremos hacer su voluntad, al final Dios lo va a usar para que sea de nuestra bendición y de nuestro beneficio. Esta es una de las más grandes ventajas de caminar en el propósito de Dios. Escucha, este es un seguro de vida. Este es un seguro de éxito. Diga conmigo: seguro de éxito. ¿Usted no le gustaría saber, mi amado hermano, que no importa lo que pase, al final todo va a salir bien? A casi la mayoría. Claro, eso es un seguro de éxito. El decir: a los que aman a Dios, que han sido llamados conforme a su propósito, todas las cosas les van a ayudar a bien. Eso significa entonces que usted tiene un seguro de éxito. Y que usted pueda pensar: pero es que me está saliendo bien este asunto. Sí, pero dice que todas las cosas van a ayudar para bien. Eso es al final de la historia, mi amado hermano. Alguna gente se rinde a la mitad del libro. El libro tiene un buen final, pero es que en el medio está el proceso. En el medio están las circunstancias. En el medio está la adversidad. En el medio están los retos. En el medio están a veces las cosas negativas que no nos gustan, pero que suceden igual. Y entonces cuando estamos justo ahí en el medio, nosotros llegamos a pensar: ya Dios se olvidó de mí, ya Dios no quiere, esto es, ay, gloria a Dios. Tenemos pensamientos de abandonar, de olvidarnos del asunto o de alejarnos de Dios. Entonces Dios dice: hey, a los que me aman y caminan en mi propósito, yo les garantizo que todas las cosas que vivan al final, diga al final, van a cooperar para su bien, van a cooperar para su éxito, van a cooperar para su bendición. Pero hay que ser pacientes. Hay que amar el propósito de Dios y amar a Dios, porque sabemos al final que aun cuando sucedan cosas negativas en nuestra vida que a nadie nos gusta, pero igual suceden, Dios tiene el control. Dios tiene el control de tu vida, mi hermano. Dios tiene el control de tus circunstancias. Así que si tú amas a Dios, si quieres caminar conforme al propósito de Dios, seguramente Dios hará algo que va a convertir esa situación injusta o esa situación adversa o ese problema o ese reto en algo bueno al final. Algunas veces no podemos creer que ciertas cosas puedan estar cooperando para el cumplimiento de la voluntad de Dios en nuestra vida. Lo mismo pensaba José en la cárcel, Daniel siendo un esclavo en Babilonia, Jesucristo en una cruz. A veces nosotros no creemos que las cosas negativas puedan en alguna forma cooperar para el cumplimiento de Dios en nuestra vida. Sin embargo, cuando amamos a Dios y amamos su propósito, Dios va a hacer que todo obre y que todo salga bien. ¿Cuántos pueden creer eso? ¿Cuántos pueden desarrollar ese nivel de confianza en Dios? Pablo estaba en un barco sacudido por el mar, a punto de hundirse. Toda la tripulación pensó que iban a morir. Él estaba ahí mismo. Sin embargo, la Biblia dice que el ángel del Señor se le apareció y le dijo: te voy a conceder tu vida y la vida de la tripulación, de todos los que vienen contigo. Así que aunque la tormenta no acabó inmediatamente, ya Dios le había mostrado a él que al final se iban a salvar, que al final iban a sobrevivir, que al final tú ibas a estar bien. Así que ¿cómo no vamos a amar a Dios y el propósito de Dios? Y Él nos garantiza que aún cuando las cosas no salgan como esperamos, hay un seguro. Dile a tu hermano: hay un seguro
un seguro que garantiza que al final todo va a salir bien. Dale un aplauso al Señor, eso merece un aplauso a Jesús. En 2 de Timoteo capítulo 1 verso 9 dice la palabra de Dios: quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Tú no eres llamado, mi hermano, por tus credenciales, porque el llamamiento de Dios se da aún antes de que tú nazcas. Todavía no has hecho ni bueno ni malo cuando ya su propósito te eligió. Su propósito está establecido. Por eso dice la palabra de Dios que Él nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, pero no conforme a nuestras obras, sino según el que, el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Esto debe cambiar nuestra perspectiva de vida. Algunas veces hay personas que llegan a pensar: el pastor tiene razón, voy a comenzar ahora a incluir a Dios en mis planes. Hey, ten cuidado con lo que estás diciendo. Es el Señor el que te está dando a ti el privilegio de ser incluido en los planes de Él. Aleluya. No es que tú vas a incluir al Señor en tus planes. No, mi amado hermano, es que Él te ha concedido a ti el privilegio de tú ser parte de los planes de Él. No hay otro privilegio más grande en esta tierra que ese, mi hermano. No es que tú estás invitando a Dios a tu vida. No, Dios te está invitando a la de Él. No es que tú invitas a Dios a tu propósito, no, es que Dios te está invitando al propósito de Él. Hay algo mejor, mi amado hermano, que el propósito de Dios o que la vida de Dios. Es Él el que te está haciendo la invitación a ti. Ven y sé parte de lo que yo estoy haciendo. Ven y sé parte de mi plan y de mi diseño para esta tierra. Ven, involúcrate, te escogí a ti para que tú seas parte de lo que yo estoy haciendo. No hay privilegio más grande que el Dios que creó los cielos y la tierra diga: te invito a ser parte de mi propósito. ¿Y por qué entonces nos ponemos los moños? Si no hay privilegio más grande. Privilegio. Oiga, Dios me escogió para ser pastor. Qué privilegio. Una vez dijo nuestro apóstol: si Dios te llamó a ser pastor, no te rebajes a ser presidente. ¿Por qué? Porque es más importante. No se trata de importancia, se trata de que Dios te escogió para eso. Y siempre eso será mucho mejor que cualquier otra cosa en esta vida. Gloria a Dios. El propósito de Dios está en marcha. ¿Cuántos saben eso? Y sabe, nada ni nadie podrá detenerlo. No hay forma. No hay forma. Absolutamente nada. Nada, mi hermano. Nada. No importa lo que suceda en esta tierra. Nada va a impedir el cumplimiento del propósito y de la voluntad de Dios. Y nosotros somos llamados a participar en ese propósito. Por eso es que tenemos que estar agradecidos. Último verso y termino. 2 de Tesalonicenses 1:11 dice: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos. ¿Se da cuenta? Es un privilegio. Oramos para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. Dios te está haciendo un llamado y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Es un privilegio, un acto de dignidad, de alta estima, que Dios nos tenga, que Dios nos haya llamado a su propósito. Por eso el apóstol Pablo oraba que la iglesia fuera tenida por digna de vivir ese propósito, y que fuera Dios el que respaldara y cumpliera ese propósito con su poder.
Por eso entonces tenemos que entender que hemos sido llamados a ser parte de los planes de Dios. Diga: yo soy llamado a ser parte de los planes y propósitos de Dios en esta tierra. También tenemos que saber que ese propósito supera en gran manera nuestros propios planes y deseos, y que nosotros, los que hemos recibido el gran honor de participar en él, no al revés, debemos entonces buscar a toda costa involucrarnos por completo, comprender cada vez mejor ese plan, y así poder recibir de parte de Dios la fuerza, el entendimiento, la energía para poder cumplirlo. Yo quiero cumplir con mi propósito, mi hermano, que es el de Dios. Yo quiero cumplir con el llamado de Dios. Le invito a que levante sus manos en el nombre de Jesús, y ahí donde usted está, haga una oración. Gloria a Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que tú nos reveles tu propósito, Señor. Yo te pido que tú nos reveles tus planes. Yo te pido, Señor, que tú ilumines nuestro corazón y nos permitas conocer tu diseño. Nos concedas el privilegio de conocer y entender tu plan, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que hoy nuestros ojos y nuestro corazón sea iluminado por el Espíritu Santo de Dios para entender que es un gran honor, que es un gran privilegio, Señor, el que tú nos hayas tenido por dignos, no por nuestras obras, como dijo el apóstol, sino por tu propósito de ser llamados, de ser incluidos, de ser seleccionados en alguna forma para ser parte de ese plan y de ese propósito. Señor, danos entendimiento acerca de esto. Ayúdanos a ver ese propósito como el más alto honor. Ayúdanos a ver el plan y el diseño tuyo, Señor, con anhelo, con hambre, con sed. Que veamos tu propósito, Señor, desde una perspectiva de que no hay nada mejor en esta vida, no hay nada mejor en esta tierra, este mundo, y este sistema no tiene absolutamente nada mejor que ofrecernos, Señor. Te lo pedimos en el glorioso y santo nombre de Jesús. Amén y amén. Den un aplauso a mi Señor. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. ¿Cuántos quieren ser parte del propósito de Dios? Amén. Gloria, es un privilegio. Les amo mucho, les bendigo y espero que esta palabra haya sido de bendición para ustedes.